cuidé los niñitos, ahora, Señor, tú haz lo que tú quieras con mi vida. Lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Y llegó tiempo que el Señor me comenzó a llamar a los servicios de la iglesia, y como maestra de escuela dominical comencé a aprender a enseñar a los jóvenes que no eran casados, que había muchos problemas, muchas tentaciones con ellos, porque estaba creciendo la maldad entre la juventud. Y ellos necesitaban que saber, aunque estaba la maldad en el mundo, ellos tenían el poder por Jesucristo y por su sangre de mantenerse fiel al Señor. Y un día Dios iba a traer su esposo. Entonces llegó el día que el Señor me llevó de ese trabajo a otros trabajos en la iglesia. Y yo me dedicaba, hermano, porque tenía amor. Yo sabía, yo estaba estudiando la palabra de Dios y yo sabía que para esto nos llamó el Señor. No solamente para estar sentados en las bancas, pero para servir al Señor. Y entonces el Señor me comenzó yo pasaba tiempo orando en la casa, pidiéndole al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en la iglesia? ¿Qué quieres que yo trabaje? ¿En qué clase de trabajo? ¿En qué oficio quieres que yo trabaje, Señor? Y pasaron los años, unos cuantos años, hermanos, y el Señor me dio dos varoncitos y dos mujercitas. Y todos los cuatro hoy están en la obra del Señor. Pero fue un tiempo donde yo tuve que pasar, no que Dios lo quiso, pero eso es lo que sucede cuando nosotros no sabemos y no sabemos aprender a confesar las promesas de Dios y no irnos por lo que miramos en nuestros hijos, pero irnos por lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo comencé a confesar las promesas de Dios sobre mis dos varones hijos. Y el Señor a su tiempo ahora están sirviendo al Señor, mis hijas están en la obra del Señor. Y esto es un milagro cuando Dios dice, yo te enseñaré mi nombre. ¿Y qué es su nombre? Su nombre es poder y es milagro. Entonces, cuando yo comencé a trabajar en la obra del Señor, comencé a decirle al Señor, Señor, pero todo era en inglés, hermanos, todo. Las clases que tenía yo eran de mexicoamericanos y les enseñaba en inglés. Y con el tiempo el Señor comenzó a poner, y nuestra iglesia creció grandísima, arriba de 1000. Entonces yo le dije al Señor, Señor, hay necesidad. Comenzaron a invitar, hermano. Yo quiero decirles de esto del testimonio del ministerio, cómo Dios me llamó. Entonces yo tenía mucho trabajo, hermanas, mucho trabajo en la iglesia. Mi esposo nunca me dijo, tú no puedes trabajar. Tú no puedes salirte, tú eres mujer de la casa. Él siempre decía, bueno, con que estés en la casa para mi cena, entonces no me ofendo. Pero había muchas ocasiones que no había tortillas, no había frijoles, no había nada, y él llegaba del trabajo y yo estaba muy ocupada en el servicio de la iglesia. Entonces, sí se ponía poco enojadito y no me quería hablar. Yo decía, it's all right, a mí no me importa que no me hable, pero me va a hablar. Entonces llegó el día, hermanos, que estábamos nosotros teniendo una grande convención, pero en vez de invitar a una dama de traer la predicación, como la congregación de nosotros era inglés y en español. Pero ese día era unido los dos iglesias, las dos congregaciones se unieron. Y invitaron a estas señoras de habla inglés. Entonces yo, como era diaconisa, teníamos que pararnos así en la pared para mirar que las madres tuvieran batalla con los niños. En una de esas veces, y eran 3 veces que tuvieron estas grandes convenciones, y todas eran de habla inglés. Y me molestó mucho. Y cuando yo estaba hablando, dije, Señor, ¿por qué no invitas a una mujer de habla español? Todos hablan en español. Le dije, y no están entendiendo. Yo miraba que las madres estaban limpiando las uñas, o le estaban dando de comer al nene,
y no estaban poniendo atención por el caso que no entendían el mensaje. Entonces yo fui, como era oficial, dijo, bueno, tengo un poco de derecho de ir con Jorge y decirle, Jorge, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienes mujeres predicadoras de habla español? Y es lo que le dije a mi pastor. Y entonces le dije, bueno, vamos a orar. Es todo lo que me dijo. Dije, bueno, vamos a orar. Y yo me puse a orar porque lo hizo 3 veces. A la tercera vez puso a la esposa de intérprete. Y ustedes saben, en la interpretación pierdes mucho. Mayormente cuando tú entiendes el inglés y entiendes el español, sabes bien, algo se perdió ahí. Entonces yo le dije, Señor, y yo era mexicoamericana, hermanos. Así es que yo oí una voz que me decía, pues a ti qué te importa, tú entiendes el inglés. Y comenzaba yo a hablarle al Señor, y Señor, that's not fair. Esta gente habla español y no entienden el mensaje. Y es un mensaje que venían misioneras de otros países y traían un mensaje de predicación de lo que el Señor las estaba usando en estos otros países. Y comencé a hablar con el Señor, le dije, Señor, esto no está bien, tú vas a tener que hacer algo y levantar obreras, predicadoras que vengan a aprender el mensaje para traer mensaje al pueblo hispano, al pueblo latino. Y yo comencé a orar al Señor, le comencé a decir, that's not fair, Lord. Yo entiendo, pero toda esta gente, arriba de 1000 personas, no entienden. Entonces el Señor no me dijo nada, hermanas, pero déjenme decirle una cosa, Dios conoce la necesidad, y hasta que uno mire la necesidad hecho por el Espíritu Santo, entonces vamos a seguir con el problema, y tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo, que nos indique, de esto tienes que pedir a Dios, de eso tienes que pedir al Señor. Entonces comencé yo a orar, y a pedirle al Señor, Señor, tienes que levantar obreras de habla español. Levántalas, así como levantas a las gringas, le dije yo. Eso no está bien, Señor. Entonces, y yo no sabiendo que yo era gringa también, mexicana. Pero yo no lo miraba así, hermanos. Yo lo miraba que mi raza necesitaba que aprender el mensaje de la palabra de Dios como una dama para predicar, para servir a Dios. Y con el tiempo, hermanas, el Señor, y yo venía de una denominación que aún, y lo voy a decir varones, a varones quiero que escuchen esto, el problema más grande ha sido en el pueblo latino, en el pueblo hispano, y yo ya lo aprendí, era que los varones latinos, hispanos, son muy dominantes. Son muy dominantes. Entonces, yo no lo sabía, hermanas, porque mi esposo no era así. Entonces, cuando oigo a Ingrid con Jorge, me recuerda mucho a mi matrimonio. Y como dijiste tú que tenías pleitos con Aida, no lo puedo creer, Aida. ¿Él es tan dulce? No, es que para convertirlo. Oh, sí, hoy no quería. Sí, bueno. Dios no te quiso usar a ti, me usó a mí. Entonces, yo aprendí, ahí es donde yo supe que la cultura hispana, la cultura latina, hermanas, y ustedes madres, por favor, enseñen, instruyen a sus varoncitos, a sus hijos, que no sean tan dominantes, que nosotros delante de Dios somos iguales. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Y no se vayan a enojar, varones, no se enojen, porque van a tener que contestarse y pedirle perdón a Dios. Entonces, cuando yo fui con mi pastor, yo le conté eso, lo que el Señor me había revelado, y me dijo, Vicky, es muy cierto, pero no me dijo, pero por la palabra de Dios, ellos van a desarrollar lo que verdaderamente Dios dice del varón. Entonces, cuando el Señor me enseñó todo eso, yo me puse a orar. Yo tenía unas amiguitas. Ven cómo Dios trabaja, hermanos, para que tú sirvas. Él tiene el modo. Tú no tienes que rogarle a Dios.
Scott